Buenas noches, mis queridos oyentes. Ay, San Valentín, San Valentín. Un día especial. Un día donde los afortunados que tienen un vínculo lo comparten y lo abrazan como el bien más preciado, y los que no lo tienen, en cambio, se dedican a odiar este día o a buscar desesperadamente el amor. En la historia de hoy, nuestro protagonista, Julián, era una de esas personas que despreciaba este día, y su desprecio lo llevó a la perdición. Sin más que añadir, disfruten de este relato escrito exclusivamente para nuestro canal. Otro relato escrito del puño y letra de Daniel Cosano León. Ahora sí, vamos con el relato. Julián siempre había despreciado el 14 de febrero. Para él no era más que un recordatorio comercial de que el silencio en su apartamento de la cuarta planta era absoluto. No obstante, el año 2026 trajo consigo un frío que no pertenecía al invierno, sino a algo más profundo, algo que parecía emanar de las grietas de las paredes. Todo comenzó el 1 de febrero. Una tarjeta roja, del color de una herida abierta, apareció bajo su puerta. No tenía remitente, no tenía nombre, solo una frase escrita con una caligrafía que parecía vibrar bajo la luz de la lámpara. Te estoy contando los latidos. Julián la tiró a la basura, atribuyéndola a una broma pesada de los vecinos. Pero esa noche, por primera vez, escuchó el sonido. No era un golpe, ni un crujido. Era un siseo rítmico, como si alguien estuviera lijando seda en el rincón más oscuro de su habitación. Los días siguientes fueron una escalada de obsequios imposibles. El 7 de febrero, encontró una caja de bombones sobre la encimera de su cocina. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas selladas. Al abrir la caja, no encontró chocolate. Había fragmentos de algo que parecía mármol rosa, pero al tacto estaban tibios. Cuando mordió uno por curiosidad mórbida, el sabor lo inundó. No era azúcar, era el sabor exacto de un recuerdo de su infancia. El olor de la colonia de su madre mezclado con el sabor metálico de la sangre de una costra arrancada. Esa noche, Julián se miró al espejo. En el reflejo, notó que sus pupilas eran ligeramente diferentes. Había una pequeña mancha roja en su iris derecho, una mota que antes no estaba allí. Parecía tener la forma de un pétalo. Julián empezó a sentir que sus pensamientos no eran del todo suyos. Cada vez que cerraba los ojos, veía una figura sentada al borde de su cama, una figura hecha de hilos rojos que se deshacían y se volvían a tejer. El 12 de febrero, Julián dejó de ir a trabajar. El miedo se había transformado en una paranoia asfixiante. Cada vez que el reloj de la pared marcaba la hora, sentía un pinchazo en la base del cráneo. Recibió el tercer regalo, un frasco de cristal con un líquido transparente, adjunto una nota. Bebe mis lágrimas para que veas lo que yo veo. No lo bebió, lo tiró por el desagüe.
Pero esa misma tarde empezó a ver puntos ciegos en su visión. No eran manchas negras, eran zonas de la realidad que simplemente no estaban ahí. Miraba su mano y de repente un dedo desaparecía visualmente, aunque podía sentirlo. Miraba el pasillo y el fondo parecía extenderse infinitamente hacia una oscuridad que pulsaba. Fue entonces cuando comprendió que el admirador no estaba fuera del apartamento. El admirador estaba habitando los espacios entre sus propios sentidos. La noche del 13 de febrero, el aire en el apartamento se volvió denso, como si estuviera saturado de polen y polvo de hueso. Julián intentó gritar, pero su voz salió como un susurro seco. Se desnudó frente al espejo y el horror lo paralizó. Bajo su piel, en el torso, las venas no eran azules, eran de un rojo incandescente y dibujaban un patrón intrincado, un jardín de rosas que se extendía desde su corazón hacia sus extremidades. Podía sentirlas crecer. No dolía. Eso era lo peor. Era una sensación de invasión eufórica, una violación de su propia biología que su cuerpo parecía aceptar con una alegría perversa. Ya casi eres perfecto para mí. Dijo una voz que no venía del aire, sino de sus propios huesos. El día de San Valentín amaneció con un sol pálido que no calentaba. Julián no podía moverse de la cama. Estaba envuelto en sus propias sábanas, que ahora se sentían como vendajes. El apartamento estaba cubierto de flores, pero no rosas comunes. Eran flores hechas de tejido muscular, con estambres que eran terminaciones nerviosas expuestas, vibrando con cada latido de Julián. A las 10 de la noche, la puerta de su habitación se abrió lentamente. No entró un monstruo con colmillos. Entró una figura vestida con un traje de terciopelo rojo. Pero donde debería estar la cara, solo había un espejo circular. Julián se vio a sí mismo reflejado en esa cara, pero se vio diferente. Vio su alma como una fruta pelada, expuesta y temblorosa. ¿Quién eres?, logró articular Julián con una lengua que ya no sentía suya. La figura se acercó. No caminaba. Se deslizaba como un pensamiento intrusivo. Se sentó al borde de la cama y sacó un pequeño bisturí de plata, adornado con una cinta rosa. Soy el amor que te tenías a ti mismo y que olvidaste alimentar. He venido a recoger los intereses de tu soledad, Dijo la figura con una voz que sonaba como el latido de un feto. La figura comenzó a trabajar, extrayendo los hilos del miedo de Julián. Sacó el miedo a la muerte, que era un hilo negro y pegajoso. Sacó el miedo a la soledad, un hilo gris que parecía ceniza. A medida que lo despojaba de sus miedos, Julián sentía que su identidad se borraba. ¿Quién es un hombre si no tiene nada que temer? Se estaba convirtiendo en una cáscara vacía, en un lienzo en blanco para el deleite de aquella entidad. Este es mi regalo de San Valentín. Te voy a dar la paz eterna, la paz de los que ya no son nada. Dijo el ser del espejo. La figura hundió sus dedos de terciopelo en el pecho de Julián. No rompió la piel, simplemente la atravesó como si fuera humo. Agarró el corazón de Julián, que ahora era una rosa negra hecha de pura angustia, y la arrancó con una delicadeza que resultaba insoportable. El 15 de febrero,
La policía entró en el apartamento tras las quejas de los vecinos por un olor demasiado dulce. No encontraron un cadáver. En la cama, perfectamente estiradas, solo había unas ropas colocadas como si un hombre estuviera dentro. Sobre la almohada, descansaba una tarjeta roja. Los oficiales que entraron nunca volvieron a ser los mismos. Uno de ellos se suicidó un mes después. El otro se negó a hablar por el resto de su vida. Lo que vieron no fue una escena del crimen, sino una obra de arte. En el centro de la habitación, las paredes habían sido tapizadas con una sustancia que el laboratorio no pudo identificar, pero que se movía cuando alguien la miraba. En el centro exacto de la cama, donde debería estar el corazón de un hombre, había un pequeño regalo envuelto en papel de seda. Dentro del regalo había un ojo humano. El ojo de Julián estaba vivo, parpadeando rítmicamente. Y lo más aterrador no era el ojo en sí, sino lo que se reflejaba en su pupila. Una figura de terciopelo rojo, esperando pacientemente en el rincón de la habitación de cualquiera que se atreviera a escuchar esta historia en una noche de febrero. ¿Y bien? ¿Qué os ha parecido? Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, no olvides suscribirte y compartir. Ah, y ya que este relato es de nuestro productor, dejaremos en la descripción su canal privado de producción musical y su libro Terror Psicológico Volumen 1. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.